por supuesto, no podríamos de ninguna manera asignar recursos porque ya esos están comprometidos o devueltos a partir de esa fecha al nuevo concesionario de los tramos de la autopista de la Prosperidad y de la ampliación de la vía y mantenimiento de la vía, bienvenido senador Morales, de la vía Barranquilla-Cartagena. En consecuencia, allí el senador Cepeda, senador Nami, senador Char, podemos pensar en que ese cuello de botella podría superarse con un contrato plan a 10 años que permita entonces sí empotrar en el presupuesto apropiaciones anuales a efectos de que esa concesión sí sea atractiva en la medida de que es un nuevo contrato que no podríamos esperar 3 años a que el nuevo concesionario, que también tiene una APP, la ley tiene una limitante que es del 20% de los aportes de la nación, podríamos con ese contrato plan tener la financiación vía presupuesto nacional que nos permita desde ya iniciar los procesos contractuales de esos 73 kilómetros. Sería en consecuencia resultado de esta discusión, senador Cepeda, senador Char, con la anuencia de todos los colegas, que podamos planteársela al señor ministro que no va a poder tener argumento distinto a entender que es un camino viable, que con ello matamos inmediatamente la duda que tenemos con el nuevo concesionario y con el concesionario actual, que técnica y legalmente no pueden abordar esa ampliación. Y con ello sacamos ese lío de encima y solucionamos el problema de intercomunicación de la ciudad más bella de Colombia, que es Cartagena, y la esperanza del Caribe colombiano y todo el El segundo aspecto, también en coherencia, nosotros incluimos en el Plan Nacional de Desarrollo de la doble calzada Barranquilla-Cartagena el puente sobre el río Magdalena, nuevo puente, y tramo férreo de Barranquilla a Cartagena. Me acuerdo que en esa iniciativa que nos acompañó usted también, senador Cepeda, senador Ramín, nos acompañó decididamente el senador Char, padre de Arturo, que estaba en ese momento como ponente del Plan Nacional de Desarrollo en las comisiones terciarias. Entonces, lo que tenemos es que mantener en el Plan Nacional de Desarrollo esos artículos que nos permitan, por supuesto, continuar con esa posibilidad de encontrarle también una salida al tema de la doble calzada Barranquilla-Ciénega, y que en el diseño del puente se prevea el espacio para que haya también la línea férrea, ¿cierto? No se diseña el puente para después entonces diseñar cómo hacemos para que el tren de cercanía de Ciénega a Barranquilla llegue a Barranquilla. Entonces no nos inventemos que en un túnel subterráneo, no, lo podemos utilizar. Esa misma infraestructura se puede utilizar para que marginalmente haya el espacio para que ese tren de cercanía pueda convertirse en una realidad para todos y cada uno de los colombianos. Hay un tema muy sensible que lo tocó el señor gobernador, y es importante que lo examinemos aquí en las discusiones del presupuesto, que es el tema de la erosión costera. Afecta desde Punta de Gallina, de la Guajira, hasta Corabán pequeño en el Caribe colombiano. Toca 8 departamentos de la costa caribe y 64 municipios. Allí podríamos nosotros, en el Plan Nacional de Desarrollo, incluir un artículo que nos permita transferir el 5%, senador Cepeda, de los recursos de regalías para que sean invertidos en la estabilización de costas. Y sería entonces una financiación permanente, al menos durante estos 4 años, hasta que podamos sacar la ley de costas, cuyo interés marcado del senador Morales nos ha ayudado en ese tema, y podamos en consecuencia tener unos recursos permanentes de solucionar el problema de estabilización costera. Y revivir en el Congreso de Colombia, presidente Nami, el proyecto que tiene que ver con la segunda vivienda. Proyecto importante
que lideró en el pasado la senadora Zucardi, madre del senador García Zucardi, y que es importante que el gobierno nuevamente priorice ese proyecto porque nos va a dar a todos y cada uno de los costeños una oportunidad importante de poder desarrollar el turismo. Nosotros, por supuesto, estamos muy comprometidos con la discusión y apropiación de recursos para que los Juegos Centroamericanos y del Caribe se puedan desarrollar adecuadamente en Barranquilla después de 68 años en que tuvimos la oportunidad de construir el estadio Romelio Martínez, el estadio de básquetbol Elías Shewin, el Coliseo cubierto de la época. Hoy no tenemos escenarios deportivos, doctor Montero, que sean compatibles con eso. Tenemos, mire, una gloria del béisbol colombiano, que es el de Mentoría, y no han podido hacer la despedida en Barranquilla, los Mets y los Marlins de la Florida y los Cardenales de San Luis, como es el deseo de Edgar, porque aún no hemos podido presentar, señor director de Coldeportes Nacional, el proyecto con todas las especificaciones técnicas que se requieren para que eso se cumpla. A mí me tocó acompañar al director de Coldeportes, o de Deportes, como se llama en Barranquilla, hace más de un año. Comprometí al gobierno nacional por la apropiación de una recursos para ese estadio y todavía Coldeportes no ha podido avanzar porque faltan los estudios técnicos adecuados, y ya eso hace más de un año. Más de un año, el señor presidente hizo su lanzamiento en Barranquilla, en el estadio de Tomás Arieta, y anunció esa posibilidad, y usted sabe que es un compromiso del gobierno nacional en cabeza del presidente Santos, pero necesitamos, alcaldesa, que esos estudios ya en fase 3 estén en manos de Coldeportes Nacional para que los recursos que ya definió en el presupuesto nacional el gobierno puedan ser invertidos como prioridad para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Nosotros, por supuesto, necesitamos muchas otras necesidades para todos y cada uno de los departamentos del Caribe colombiano, y hoy, como sabemos conscientemente que hay 3 antioqueños con afecto Caribe, uno porque les toca el mar Caribe, el Curabá antioqueño, y otro porque tiene el corazón empeñado en Barranquilla. Entonces podemos trabajar, como dice el senador Cepeda, con la CC, la Comisión Caribe Colombiana, la Cuarta Caribe. Allí vamos a trabajar, yo sé que es una comisión acompañada por los representantes de las comisiones terceras que aquí nos acompañan, el senador, representante de Granados, representante Gómez Amín. Vamos a hacer equipo entre todos para que estas cosas se solucionen. Y sé que en la plenaria del Senado, con la presencia del senador Jaime Amín, del senador Pulgar y de todos y cada uno, de la senadora Rueda y el representante Sabaraí, podamos concretar esas inversiones y hacer el seguimiento a que aparezcan de verdad en el presupuesto nacional. Nosotros aquí podemos decir todo lo que queremos y todo lo que se nos pase por la cabeza, pero si no hay la apropiación del presupuesto nacional, no hay nada que hacer. Desafortunadamente no hay nada que hacer, por eso requerimos la presencia del señor ministro de Hacienda, que tiene la voluntad, la disposición, inclusive por iniciativa de él, se dio esta convocatoria, él quiso venir a Barranquilla a comprometerse con esas soluciones que tanto anhelamos y necesitamos. Aquí hay 2 temas que nos obligan en el día de hoy, que es el tema de cómo potencializar el sur del Atlántico tan golpeado como consecuencia de ese desastre natural del 2010, que es la construcción de los distritos de riego. Distritos de riego de Santo Tomás de Lubito, el Ovejero, ¿se llama así, alcalde? No, el distrito que ustedes proponen es el de... No, por eso tiene un nombre específico, alcalde. O el Lubero. Pues hablemos del Lubero, ¿cierto? Entonces es importante que en el Ministerio de Agricultura, que hoy
con el acompañamiento de todos los senadores y representantes que hoy estamos acá en las comisiones económicas, incluimos y adicionamos el presupuesto de agricultura en 5,3 millones de pesos. Que de esos 5,3 millones de pesos que haya apropiados puedan incluirse unas partidas específicas a efectos de poder garantizar que esos distritos le den la vida a Santo Tomás, a Palmar, a Ponedera, a Candelaria, a Suán, a Santa Lucía, a Peperón y a todos esos municipios que están allí, porque vamos a tener una cosa importante, que es el mejoramiento de la navegabilidad del río Magdalena y el mejoramiento del canal navegable, del canal del dique que va hacia la ciudad de Cartagena. Entonces, si nosotros hacemos eso y le damos la dinámica a esos municipios, con esos distritos de riego, podemos fundamentalmente solucionar un problema grave y cuyas apropiaciones presupuestales tenemos que comprometer. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros le dimos la facultad para que esos recursos estuviesen en manos del ministro de Hacienda? Y ese ministro de Hacienda, el que le corresponde, en asocio con el señor ministro Aurelio, incorporar y asignar esa distribución de partidas, de tal manera que es un tema que no podemos dejar pasar hoy, senador Char. Aquí el gobernador también planteó, y es un tema importante, el tema del hacinamiento carcelario. Nosotros tenemos que implementar unas APPs para el sistema carcelario. Las APP solamente se han venido aplicando para las vías de cuarta generación y todos los proyectos de infraestructura vial, pero se hace necesario hacer APP en las cárceles de Colombia para que haya construcción, operación y mantenimiento de esas cárceles. El doctor Andrade puede ayudarnos a estructurar esos APP, así como también pueden haber APP para la salud. Nosotros en el Atlántico tenemos la fortuna que a través de la ley de hospitales de primero y segundo nivel de nuestra iniciativa, hoy tenemos la infraestructura hospitalaria más moderna y más actualizada de Colombia. Y Barranquilla y el Atlántico es un modelo en salud referente nacional, pero esa estampilla no alcanza para todos los municipios y todos los departamentos de Colombia. Allí hay en discusión en la Comisión Tercera la estampilla de hospitales de primero y segundo nivel de la ciudad de Cartagena y el departamento de Oida. Pero a través de APPs también podemos en proyectos de salud solucionar el problema de la infraestructura hospitalaria en Colombia. Y de esa manera podemos solucionar también un problema fiscal. Un problema fiscal que hoy tenemos que entender que existe. Y yo quiero, senador Cepeda, decirle a todos y cada uno de los miembros del Congreso que nos acompañan y a los invitados especiales que el tema de la ley de financiamiento que implica el mantener el impuesto del patrimonio y de la extensión del 4 por mil es para poder financiar unos gastos recurrentes que se adoptaron cuando el gobierno del presidente Uribe a buena hora propuso el impuesto de patrimonio, siendo ministro de Defensa el actual presidente Juan Manuel Santos. Con ese impuesto de patrimonio se construyeron los batallones de alta montaña y se ampliaron los pies de fuerza de la Policía Nacional. Pero no hay cómo financiar ese gasto. Y la única forma por eso es la desfinanciación del presupuesto, porque el impuesto de patrimonio termina y el impuesto de 4 por mil también se ha agotado. Y esas fuentes son fundamentalmente para ello, para mantener la seguridad. Entonces, de tal manera que no nos debemos asustar porque ese impuesto es una inversión. En la medida en que haya seguridad, en la medida en que haya mejores condiciones, en esa medida hay crecimiento y desarrollo económico. Entonces, así es que debemos percibir este tipo de iniciativas. Nosotros, en la Comisión Cuarta y en las comisiones económicas, estamos muy comprometidos, senador Cepeda, de mantener los aportes en el FAER y en el PRONI. Yo estoy completamente de acuerdo que el punto 20 centavos, que sería entonces un peso con 20 centavos,
ayuda a solucionar el problema de infraestructura eléctrica en Barranquilla y en la costa caribe colombiana. Esos proyectos son fundamentales para poder tener el tema de la normalización. Pero el tema de la normalización por sí sola no soluciona el problema. Aquí hay un problema de cultura de pago. Y es que en esos sectores hay personas con infraestructura comercial que se benefician con los totalizadores de energía. Y no es justo que el señor que tiene un negocio o una tienda que usa 5 o 4 empleadores y que tiene todas esas infraestructuras en servicio, tenga que distribuirse, prorratearse el monto de la tarifa entre todos los vecinos que de pronto tienen un bombillo o una estufa eléctrica o una nave para poder tener posibilidades de bienestar. Entonces, en la medida en que se haga no solamente esa inversión, sino también se diferencie a través de un modelo que ellos tienen que asumir, porque uno también tiene que entender que este tipo de empresas necesitan el apoyo del Estado. La gente se molesta y nosotros nos preocupamos y hacemos los debates, pero también tenemos que entender que a veces hay pérdidas negras y pérdidas técnicas. Hay mucha gente que hace fraude y eso afecta los ingresos de la empresa. Entonces, entre todos tenemos que diseñar un modelo que nos permita ser sostenible ese servicio. Hoy tenemos nosotros una empresa, como las empresas municipales de Medellín, las empresas públicas de Medellín, que son un modelo importante de bien manejo, de buena eficiencia en el manejo. Y aquí nos metieron en la cabeza que el sector público era ineficiente para administrar todo. Y ahí se dieron todas estas privatizaciones de los servicios públicos. Y a diferencia de lo que decía el senador Alfredo Ramos, la bancada antioqueña siempre ha sido supremamente unida. Y la bancada antioqueña en ese momento, con el senador Duque a la cabeza, impidió que se pudiese privatizar también las empresas públicas de Medellín. De tal manera que aquí tenemos que ya entender que este es un tema que vino para quedarse y lo que hay que ayudar a que los prestadores del servicio tengan los recursos necesarios para hacer la inversión en infraestructura eléctrica que se requiere. Y con mucho gusto tengo la convicción que la mayoría de los parlamentarios de las comisiones económicas van a apoyar esa iniciativa. Nosotros también, presidente, en nuestra comisión hemos trabajado armónicamente, hemos trabajado con un compromiso por encima de los sectarismos. Y somos quizás en el Congreso, las comisiones económicas, las que hoy podemos entender que se hace necesario consolidar otras bancadas, así como por iniciativa del senador Chávez, del senador Name, del senador Cepeda y de todos los senadores Amin, se consolidó la bancada costeña. Esa bancada costeña también tiene que tener insumos válidos, para que no quede como una comisión accidental más, sino que sea productiva. Aquí, hoy, tenemos que presentar también unos proyectos de interés regional, que nos permita a todos, desde La Guajira hasta el Urabá antioqueña, que todo el mundo tenga sentido de pertenencia. Y puede ser un proyecto importante, el proyecto de incluir en el Plan Nacional de Desarrollo el 5% de las regalías brutas que percibe el país, para poder hacer con cada uno de los distintos departamentos de Colombia la estabilización de los litorales. En Antioquia, uno le da tristeza que el Urabá antioqueño no pueda explotar sus kilómetros de costa, porque no hay condiciones adecuadas para que haya turismo receptivo. Igual sucede desde Punta de Gallina al Golfo Morroquillo. El senador Morales nos acompañó allá en su departamento, en esa discusión importante, pero ese es un proyecto que articula toda la costa caribe, incluyendo la costa caribe antioqueña. Y hay otro segundo proyecto que también es supremamente importante, que es el proyecto del saneamiento básico. Si nosotros articulamos esos dos proyectos con la interconexión vial
de Cartagena a Barranquilla, Barranquilla, Ciénega, Santa Marta, podemos tener entonces proyectos de impacto y de propósito interregional que nos permita entre todos hacer esfuerzos. Y la gente puede imaginarse que esa vía, el mayor número de movilidad que tiene la vía Ciénega-Barranquilla es de todos y cada uno de los departamentos del centro y del oriente colombiano, incluyendo todos los departamentos del eje cafetero. En ese contexto, señor presidente, creo que por la presencia del señor ministro, hoy, por la presencia de la señora ministra de Transporte, decirle que tengamos confianza en que en esta comisión le vamos a acompañar, pero también que busquemos los mecanismos de apropiar recursos importantes para que no salgamos a decir que es que no hay plata. Tenemos que ser creativos, tenemos que diseñar unos mecanismos que nos permitan ver cómo utilizamos fuentes que sean importantes para el financiamiento de todos y cada uno de los proyectos que se necesita. Por ejemplo, a mí me parece supremamente importante y generador de empleo el sector de la construcción. Hay que apoyar al gobierno en las 300.000 unidades que ha propuesto el ministro Vargas, el vicepresidente. ¿Y cómo lo vamos a apoyar? Podemos apoyarlo vía presupuesto asignando recursos importantes. De tal manera que ese propósito que genera empleo y que permite satisfacer una propuesta de campaña sea viable. En ese contexto, a mí me parece que siempre esta comisión ha sido propositiva, de no hacer comentarios que no tengan sentido común y de no buscar soluciones para la inversión. Gracias, presidente.